Muy buenas tardes a todos. Continuaremos con el capítulo 2 de la tesis de Salvador Allende, Higiene Mental y Delincuencia. Quedamos en lo que es la lucha antivenérea. ¿Ya? Comencemos. El incremento constante de las enfermedades venéreas con el inmenso y trágico cortejo de lesiones que dejan a su paso ha contribuido a un grado no despreciable al aumento de la criminalidad en todos los países del mundo. Existen individuos que se caracterizan por su psiquismo negativo, que son capaces de cometer los delitos más crueles, y son aquellos debidos a las alteraciones y atrofia del aparato genital originadas por las enfermedades venéreas, cambian su carácter y su personalidad, y de individuos honrados y laboriosos pueden convertirse en seres peligrosos para la armonía social. Tanta importancia puede tener tales lesiones que hoy en día significan y se investiga que todos los delincuentes la posibilidad de una neurosis de origen sifílico. Al analizar el problema de las enfermedades venéreas, es necesario recordar que, a diferencia de otras plagas contagiosas contra las cuales luchamos con todos los medios preventivos a nuestro alcance, ellas son en la mayoría de los casos voluntarias contraídas por nosotros. Interviniendo ese factor personal, la voluntad en su contagio y propagación para prevenir y curarlas, debemos estudiar detenidamente al individuo y a la colectividad. En este terreno, la higiene mental tiene un amplio panorama, pues la enseñanza preventiva sobre las enfermedades venéreas está íntimamente ligada al estudio y al conocimiento de la psicología colectiva de los grupos sociales de cada país. Porque no debemos olvidar que este problema es considerado desde muy diferentes puntos de vista y desde ángulos muy opuestos, y así lo sentimos sobre este tópico que oscilan entre lo que estiman o consideran estas enfermedades como un acto pecaminoso y de deshonra y los que son de su criterio biológico muy razonable por lo demás. Afirman no ser estas enfermedades sancionables por cuanto pueden ser el resultado de una función fisiológica y natural. No debemos desconocer e ignorar que los problemas del sexo han sido y son todavía ampliamente discutidos. Bastará tener presente para ello obras tan notables como la de Havelock Ellis, estudio de psicología sexual de Ivan Bloch sobre su vida sexual contemporánea, de Forel con su libro La cuestión sexual, y el genial Segismundo o Sigmund Freud, como también la interesante y amena obra de Gregorio Marañón y de Luis Jiménez de Asua. En América tenemos la de Julio R. Barcos y de Valdemar Coates. Todas ellas son suficientes para considerar este tema casi agotado en forma magistral. Sumariamente pasaremos ahora a revista los distintos aspectos de la lucha antivenérea, según el criterio establecido en otros países. 1. Propaganda. Constituye esta uno de los factores esenciales en la lucha contra las enfermedades de trascendencia social y debe hacerse a base de conferencias, folletos, afiches ilustrativos, películas demostrativas explicadas por médicos, y en los hospitales y policlínicos deben mostrarse moulage o piezas anatómicas patológicas de órganos atacados por enfermedades venéreas. O sea, mostrar literalmente cómo uno va a quedar por estar enfermo así. Es interesante hacer observar a los estragos de las enfermedades venéreas que generan en las masas productoras, haciendo notar cuánto baja el coeficiente de trabajo en los individuos atacados por ella. Las estadísticas nos demuestran que los grandes centros industriales, 1 sobre cada 5 obreros han tenido una enfermedad de esta naturaleza, y que el 60% por lo menos están hospitalizados en las salas comunes y lo están por alguna complicación o secuela de estas enfermedades. La intensa propaganda de las fábricas e industrias y la comprensión por parte de los patrones dará seguramente un óptimo resultado. A continuación tomamos un ejemplo de que nos habla bien claro al respecto. Dice Ray H. Everett, que es una fábrica de West Virginia, había comprobado que gracias a las facilidades que daba el patrón a sus empleados y a la ayuda monetaria para quienes adquirieran oportunamente los medicamentos necesarios para atender eficazmente a la curación de sus enfermedades venéreas, la eficiencia de la labor de los operarios había aumentado más de un 30%, lo que reportó una utilidad mayor de $40,000 al año. 2. Profilaxis. Uno de los medios más usados son las pomadas profilácticas, que empleadas a su debido tiempo dan buenos resultados. El Estado debe hacer que estas pomadas sean fabricadas en los institutos fiscales y enviadas gratuitamente a las droguerías, cuarteles, universidades, fábricas e industrias. En nuestro país es de importancia hacer notar que actualmente es difícil hallar en las farmacias pomadas profilácticas debido a la dificultad que ofrece la importación del envase.
Estos detalles nimios en apariencia tienen un fondo enorme para su trascendencia. En Bélgica, según el profesor Sand, el Estado proporciona gratuitamente el material preventivo y aún el material curativo como el Neo-Salvarsan a todos los sifílicos, no reparando si poseen o carecen de dinero para su adquisición. La amplia educación sexual de estos pueblos de Europa hace que estos individuos no incurran en abusos. Preventorios o postas de atención diurna y nocturna. En las grandes ciudades de centros obreros e industriales, cuarteles o barrios populosos, debe existir estos preventorios. Su funcionamiento ha de ser tanto diurno como nocturno y su atención absolutamente gratuita. 3. Medidas sociales para evitar o reprimir el delito del contagio venéreo. A. Certificado prenupcial. En numerosísimos países del mundo está establecida la obligación de exhibir el certificado médico prenupcial a ambos candidatos como trámite previo para extender el acta de la confirmación civil. Es decir, 2 o 3 días antes de la fecha de la celebración del contrato civil, deben los candidatos mostrar el certificado que declara exentos de enfermedades. En algunos de los estados de Norteamérica se niega también el permiso matrimonial a tuberculosos o individuos con herencia besánica manifiesta y en general a todos los portadores de enfermedades transmitibles al cónyuge o a la descendencia. B. Declaración obligatoria. A trueque de revelar el secreto profesional, la medicina preventiva exige hoy la declaración de todas aquellas enfermedades que puedan dañar la colectividad. Y esto debe mirarse con un amplio criterio, puesto que significa la protección y garantía de nuestros semejantes. En naciones como Dinamarca, Suecia, Alemania y Norteamérica, esto está establecido varios años atrás. La declaración de enfermedad debe hacerla el médico que privadamente atiende a un venerio o el médico que atiende a un dispensario, ya sea fiscal o de otra índole. C. Tratamiento, hospitalización o internación obligatoria. Todo venerio sometido a un tratamiento inadecuado o imperfecto debe ser considerado como un peligro constante para la sociedad. En consecuencia, disposiciones legales exigirán del individuo un tratamiento completo hasta la absoluta curación. Miren, fíjense esto. Esto lo dijo Allende. Miren lo que dice. Todo venerio sometido a un tratamiento inadecuado o imperfecto debe ser considerado como un peligro constante para la sociedad. O sea, la gente que tiene SIDA, la gente o con la primera fase del VIH, la gente que tiene una enfermedad venérea son un peligro para la sociedad. Vaya uno a decirlo. A ver si uno de nosotros nos dice, somos discriminadores, somos persecutores, somos gente despiadada con la gente que está sufriendo esta enfermedad, pero si lo dice Allende, ahí se hacen los pichos. Acá lo dijo Allende, o sea, toda la gente que tiene enfermedades venéreas son un peligro para la sociedad. En los países donde existen disposiciones legales para el tratamiento obligatorio de los enfermos venéreos, Dinamarca, Suecia, Alemania, hay reformatorios, hospitales con talleres y prisiones agrícolas adjuntas en donde se obliga a internarse al individuo rebelde al tratamiento. Se le proporciona allí atención, curación adecuada si el individuo retribuye merced al trabajo que pueda desempeñar parte de los gastos que significa. 4. Legislación sobre el delito de contagio venéreo. A. Fundamentos del delito. Sin que un interés jurídicamente protegido se dañe o haga peligrar, no hay delito posible. Nosotros sabemos que la integridad corporal está protegida por la ley y así el individuo que lesiona a un tercero sufre las sanciones establecidas. Con mayor razón ha de penarse el delito del contagio venéreo, pues bastará observar las proyecciones fatales y trágicas que ésta trae aparejado para insistir y luchar porque la ley contempla explícitamente este acto delictuoso. El individuo herido en una riña sana en unos pocos días o meses. Al ser contaminado, en cambio, tiene que arrastrar durante años y años, durante toda su vida, las consecuencias de las enfermedades venéreas, y esto es tanto más grave y trascendente si se considera que lleva en sí involucrado el delicado problema de la descendencia. W. Coates dice que se puede considerar el delito de contagio como todo acto voluntario encaminado a impedir el perfeccionamiento y la conservación de la especie humana. Para reforzar este principio basta detenerse a observar las estadísticas obtenidas en Inglaterra y Estados Unidos. Ellas nos demuestran que el 30% de todos los hijos de padres sifílicos mueren en la primera infancia, que el 70% de los restantes mueren antes de llegar a la pubertad, y que entre la familia de los sifílicos examinados, más de la quinta parte de los hijos nacidos habían fallecido antes del momento del examen. De los embarazos, solo el 40% había llegado al término. Además, no olvidemos que el sífilis ocupa uno de los primeros lugares de las estadísticas como causa de muerte.
El delito de contagio venéreo puede ser intersexual, o sea, me refiero entre hombre y mujer. 2, contaminación extragenital. Y 3, contagio nutricio. Sobre la primera forma en que se genera este delito no tenemos para qué ahondar. La contaminación extragenital puede deberse a múltiples factores: caricias, besos, mordisco y uso de utensilios contaminados. Es pues indispensable precisar estas causas en la ley. El contagio nutricio puede ser de una nodriza sana del infante enfermo o de una nodriza enferma de un infante sano. La nodriza enferma que a sabiendas amamanta a un niño sano y la contamina debe ser sancionada. Los padres del niño enfermo que contagia a una nodriza sana deben ser penados. Oye, ¿saben qué? Mire, para que nos saquen después un corto de lo que voy a decir ahora, me parece sensato lo que está diciendo acá Allende. Muchas de las cosas que acá está diciendo Allende me parecen bastante sensatas. O sea, tener penado a toda esta gente que anda propagando enfermedades venéreas. En Chile hoy día hay plagas de enfermedades venéreas. No sé yo. No es, quiero dejar también claro eso, no es que si uno encuentra de acuerdo lo que está diciendo acá Allende como médico, uno se vuelva allendista. Simplemente estas cosas son de sentido común, es de perogrullo. Pero a mí me parece sensato eso. Dejar claro la cuestión. Este tipo de ahí, cuidado que tiene un, no sé, pues sífilis. Cuidado. Es como también la gente en Estados Unidos, no me acuerdo en qué parte, tienen registrados los que tienen alguna enfermedad mental fuerte o a los también delincuentes, dejarlos registrados. Medidas drásticas en periodos drásticos, así dice el dicho. Muy draconiana. B. Culpabilidad penal del venerio. Para que pueda perseguirse un delito no basta que el hecho concrete y encaje en el tipo descrito por la ley. Es además necesario se de la causalidad subjetiva o moral. Havelock Ellis dice: todo hombre y toda mujer son responsables de las enfermedades venéreas que transmitan. Al analizar el delito del contagio venéreo vemos que se pueden presentar diversos casos. 1. El que sabiéndose enfermo contagia. 2. El que sabiéndose enfermo lo hace sin tener la intención directa y guiado por otro fin. Por ejemplo, las prostitutas cuyo afán de lucro y no su afán de contaminar es causa de la transmisión del mal. 3. El contagio involuntario. Y 4. La víctima de su consentimiento. El primer caso, jurídicamente hablado, constituye el dolo, o sea, la voluntad dirigida expresamente a cometer un delito. La segunda modalidad estampada anteriormente en el dolo eventual. El tercer caso es en parte inconcebible. Y cuarto caso, y dice, y solo se puede admitir en personas de escasísima instrucción. Y como esto podría prestarse en subterfugios para violar la ley, se ha propuesto de que todo individuo con una enfermedad venérea se le agregue en su carnet una anotación especial por el médico que lo trate para poder obtener en esta una forma de control seguro. El cuarto caso, es decir, cuando la víctima ha dado su consentimiento, es muy problemático, concebible en un arranque intangible de pasión y tendría que ser denunciado por una tercera persona. Pero como por sobre el factor individual está la colectividad, la ley debe sancionar esta eventualidad en resguardo de la misma sociedad. C. Leyes que sancionan el delito del contagio venéreo. En numerosísimos países del mundo la ley contempla disposiciones diversas que sancionan este delito. Así, por ejemplo, citaremos algunas naciones que tienen artículos especiales con tal objetivo: Dinamarca, Noruega, Alemania, Austria, Suecia, Estados Unidos, 34 estados, Canadá, etc. En América del Sur, solo Argentina y Perú consultan en líneas generales en sus códigos sanciones para el que propaga enfermedades peligrosas o transmisibles. En nuestro código no tenemos ningún artículo que es exprofeso trate de esta materia, pero como muy bien dice el doctor, apoyamos para sancionar este delito con el artículo 399, párrafo 3 de lesiones corporales del título octavo, crímenes simples y delitos contra la persona, que dice: las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se reputan menos graves y serán penadas con relegación y presidio menores en su grado mínimo o con la multa de 100 a 1.000 pesos. Los tribunales que aplican estas disposiciones deberán estar integrados por médicos especialistas. Expondremos a continuación algunos datos estadísticos obtenidos de la sección Higiene Social de la Dirección General de Sanidad. Ellos nos hablan de la frecuencia de gonorrea y sífilis en hombres y mujeres en distintas edades. De 725 enfermos que se presentaron en Santiago a solicitar atenciones para un primer contagio, 0,9 eran menores de 15 años.
42,3 entre 16 a 20 años, 36,4 entre 21 y 25 años, 11,4 de 26 a 30, 5,3 de 31 a 35, 1,9 de 36 a 40 y 0,5 entre 41 y 45 años, y 0,9 eran mayores de 46. Entre 196 mujeres la proporción era de 4% menores de 15 años, 40,3% entre 16 y 20, 30,6 entre 21 y 25, 13,7 entre 26 y 30, 6,6 entre 31 y 35, 3% entre 36 y 40 y 1% entre 41 y 45 y 0,5 mayores de 46 años. En otras palabras, en resumen cuenta, la mayor cantidad de enfermos de enfermedades venéreas eran cabros de entre 14 y 30 años. Tenían el grueso de la enfermedad estaba ahí. Acompañamos además el gráfico número 1 en que se puede observar las oscilaciones registradas en la gonorrea aguda entre hombres y mujeres de diferentes edades. Conclusión de los datos expuestos, tenemos la mayor frecuencia de las afecciones gonorreicas agudas encontramos entre los 16 y 20 años y enseguida entre 21 y 25 años, o sea, la edad plena de las manifestaciones sexuales. 2. El gráfico nos demuestra mucha mayor frecuencia de la gonorrea aguda en los hombres. Como vemos por la edad en que se presentan estas afecciones con mayor frecuencia, sin duda el factor educativo, el que debe primar en labor del atendiente a restringirlas. Por lo que respecta a la sífilis primaria o secundaria con manifestaciones contagiosas sobre 583 enfermos hombres, tenemos el siguiente dato. 0,6 eran menores de 15 años, 31,6 eran de 16 a 20, 35 eran 21 a 25, 17,4% entre 26 y 30 años, 31 a 35 era 4,4, 1,3% era de 41 a 45 y 1,3 era de mayores de 46. Y entre 588 mujeres de las mismas condiciones, 3,4 eran menores de 15 años, 36,3 eran de 16 a 20, 30,4 entre los 21 a 25, 12,9 entre los 26 a los 30, 7,1 entre los 31 a los 35, 4,2 entre 36 y 40, 3% entre 41 y los 45 años y 2,3 mayores de 46 años. El gráfico 2 nos permite ver las oscilaciones de las sífilis recientemente adquiridas en hombres y mujeres de distintas edades. Estos datos nos demuestran nuevamente que la mayor proporción de individuos de ambos sexos contraen enfermedades venéreas entre los 16 y 20 años, y si bien esto sucede en diversos países, en el nuestro su porcentaje es muy elevado, lo que podemos atribuirlo a 1. Una pubertad temprana, que sería el factor fisiológico, y 2. El desconocimiento absoluto en que vive la mayoría de ellos respecto a las más elementales preceptos de la medicina preventiva y su nula educación sexual. Esto sería el factor social. Como estimamos que en la lucha antivenérea el factor básico lo constituye la educación, la higiene mental debe desarrollar una amplia labor. Difícil si se quiere, pues tendrá que estrellarse contra rancios prejuicios y viejos convencionalismos. Miren, fíjense esto, este texto fue escrito más o menos en 1931, por ahí, 31, 32, por ahí. Y ya tiene su discursito progre de la educación sexual y todas esas cuestiones. Hay una solución para todas estas cuestiones, esta libertad sexual que existe hoy en día, y el mismo peso de la sociedad y la iglesia. Y así se mantenía antes. Pero en esta época nosotros veíamos la decadencia de la iglesia católica. Ya en 1930 ya venía en decadencia. Podía existir muchos católicos, pero ya la iglesia ya venía en plena decadencia. Entonces ya no tenía el mismo poder que tenían en el año 1830. Esa es la cuestión. El Dr. Coates expresa en esta forma: la onda de sexualismo que se ha desencadenado sobre el mundo civilizado es un fenómeno natural. Los grandes periodos de la historia se repiten y es nuevamente la lujuria del paganismo que impera en nuestro siglo. Muchos son los años que deben transcurrir entre lo que acontecimientos sufran la mutación, pero durante este interregno no hacen los moralistas y reformadores sino vociferar en contra de la resistente y proponer medidas irrealizables, cuando lo que debemos hacer es tratar de encauzar hacia el camino menos dañino, un mal que no podemos dominar con bombas artificiales y cuyas consecuencias trágicas serán manifiestas en las generaciones futuras. Es necesario en consecuencia enseñar desde temprano a los niños de la escuela la higiene sexual y la manera de prevenir los males venéreos, y educar a los padres y convencer a los moralistas del error. Solo esta es la forma que haremos
un bien frente a los males que no tienen otra solución. Y es el error de la gente. Uno piensa que un moralista, esta típica vieja que está ofendida por todo y que se desmaya cuando escucha alguna palabra fuerte. No. Nosotros estamos viendo que desde chicos nosotros tenemos por lo menos educación o orientación con respecto a estas cuestiones. Y no han funcionado para nada. No funciona. Es lo mismo que la educación antidroga. Tampoco funciona. Hoy día no existen más que nunca drogadictos en Chile. Lo mismo con la cuestión de alcohol. No funciona. La educación dentro de la escuela no funciona. ¿Qué es lo que funciona? El peso social. Antes la gente, existía alcoholismo, claro que sí, pero la gente era apuntada en la calle. Miren, ese de allá es un curado. Y entonces todos sabían que la gente, ese tipo de allá era un curado y nadie quería ser esa persona. ¿Ve? El peso social es el mejor juez que hay. Pasamos a un subcapítulo. Lucha contra el uso de estupefacientes. Miren, fíjense, para todos estos progres que andan pasados a hierba y a faso y a merca, bueno, aquí tenemos que parece que al señor Allende no le gustaba. Pero claro, son allendistas, pero están fumando esas porquerías. Dice, la humanidad en su afán incontenible del progreso y saber exige en la actualidad a los hombres un tributo excesivo de energía, que estos no siempre son capaces de rendir sin menoscabo de su salud y su inteligencia. Para reponer esa merma de energía, los individuos han creído razonable recurrir a diversos estimulantes, los estupefacientes, entre ellos la errada creencia que el uso de estos excitantes permitirá el desarrollo de sus actividades. La abundancia de la literatura imaginativa, el hastio de la vida inducen también a buscar nuevas sensaciones y quizás si este torpe anhelo de imitación o de simple curiosidad de los hombres contribuye en mucho a fomentar el placer vicioso de las drogas heroicas o toxicomanía. Nuestro país, como tantos otros, se halla también en presencia de un delicado problema, ya que por desgracia es común observar individuos habituados de los estupefacientes en las diversas clases sociales. En esta forma se ha ido difundiendo paulatina e innecesariamente el vicio de las drogas heroicas, que ha llegado a constituir un grave problema social y un evidente peligro que debe ser combatido con sobrada energía como único medio para evitar su difusión. Allende era anti estas cosas. El toxicómano es una carga pesada y una constante amenaza para la familia y la sociedad. Escuchen, esto lo escribió Allende. Ya para todos estos progres que andan con la legalización y todas esas cuestiones, pero son allendistas, hay que leerle este párrafo. Mire, el toxicómano, o sea, el que anda todo el rato, como dice acá Diego Stú, andan duro, andan duracel, anda ahí volando por los cerros. Esas personas dicen, el toxicómano es una carga pesada y una constante amenaza para la familia y la sociedad. O sea, si ustedes conocen a un tipo, un progre, de lo que sea un progre, y son allendistas, según Allende, esa persona es una carga para la familia y para la sociedad. El toxicómano es una carga pesada y una constante amenaza para la familia y la sociedad. Toda la razón tenía acá Allende. Por la pérdida y la relajación de su moral, pareciéndole al enfermo perfectamente lícito en el imperioso anhelo de conseguir la mercancía. No voy a leer esa palabra porque pueden que me lo censuren, pero ustedes saben a qué me refiero, que empieza con dro y terminan con ga. Vamos a cambiarle la palabra, porque YouTube es medio sensible. Recurrir a los más extremados medios como la mentira, la estafa y el crimen. La voluntad del toxicómano desaparece completamente y a pesar de apreciar su efecto nocivo, pernicioso y degradante que la mercancía ejerce sobre él, no tiene suficiente valor ni fuerza para abandonar su uso, dejándose dominar fácilmente por la acentuada apatía en medio del vicio que lo acucia. Y es así de su organismo le exige día a día en toma imperiosa de dosis mayores de estupefacientes. A pesar de que todos los países contemplan una legislación tendiente a restringir el abuso de la mercancía heroica, este se ha desarrollado en tal alto grado que desde tiempo constituye un grave problema a su carácter internacional. Y considerando la nulidad de las medidas punitivas adoptadas por cada país en particular, con el objeto de reprimirlo o eliminarlo, las diferentes potencias mundiales comenzaron a preocuparse desde hace varios años de este hecho. En Shanghái, en 1907, se reunió una convención internacional a instancia de Estados Unidos y China, en especial de este país que se trata de todos los medios a su alcance de libertar a su pueblo de las garras del opio.
Hay que recordar que el opio fue, bueno, siempre existió el opio en Asia, pero la plaga de gente adicta al opio fue gracias a los ingleses, las guerras del opio. A estas primeras conferencias asistieron 15 países que adoptaron alguna resolución interesante en relación principalmente con el tráfico de mercancía en China, pero cuyas influencias no alcanzaban a transponer los límites del lejano oriente. Posteriormente, los países occidentales, valorizando exactamente este complicado dilema, celebran una nueva conferencia dándole el carácter internacional como el que hoy tiene. El año de 1911 se reúne en La Haya una nueva delegación de diferentes países, pero por desgracia sus acuerdos fracasaron, puesto que primó por sobre todo un anhelo de bien social, el interés económico. Y como podremos apreciarlo más adelante, va a constituir generalmente el mayor obstáculo contra el cual tropezarán los mejores deseos tendientes a combatir con el tráfico clandestino de los estupefacientes y el uso injustificado. Sin embargo, algunas naciones, meditando sobre la trascendencia enorme de este mal, un año más tarde, en enero de 1912, veían otra vez a sus delegados una nueva convención. Los acuerdos tomados allí llevaron a la práctica resultados ineficaces. Bueno, en general, siempre las burocracias internacionales no sirven para nada. No obstante, consideramos de inestimable interés dar a conocer dos mociones básicas presentadas en esta convención y que habrían limitado en parte del contrabando de la mercancía heroica y que a pesar de esto fueron rechazadas. Estas mociones de líneas generales eran las siguientes. 1. Inspección a bordo de los navíos. Y 2. Someter al transporte por mar de estas sustancias al control y vigilancia de la política internacional. Terminada la guerra europea, hicimos necesaria la organización y constitución de una sociedad en la que estuviera representada todas las naciones con el laudable objeto de estudiar y solucionar satisfactoriamente múltiples problemas del interés internacional. En esta forma queda establecida la Sociedad de las Naciones el 28 de abril de 1919, formando parte de ella 32 estados aliados de la gran calidad de miembros originarios y como miembros adheridos, y diversas naciones que fueron invitadas a integrar esta sociedad, entre ellas nuestro país. Alemania solo fue admitida posteriormente a raíz del Tratado de Locarno en el año de 1926. Dejaremos a un lado el estudio de la compleja organización de esta sociedad, declarando que, por desgracia, muchos de los tópicos por ellas comprendidos no han tenido una solución satisfactoria. No obstante, creemos que la labor que desde el punto de vista científico pueda desarrollar es enorme. En su primera reunión, la Sociedad de las Naciones decidió la formación de una comisión consultiva para el opio, con el propósito de asegurar una mayor colaboración y hacer más eficaces las medidas de represión internacional para evitar el tráfico ilícito de mercancía heroica. La constitución actual de esta comisión consultiva es base de la calificación hecha por la Liga en su primera asamblea de ciertos países que llamó más interesados, figurando entre ellos Francia, Gran Bretaña, Japón y China. Los acuerdos tomados por esta convención del opio han sido puestos en vigilancia por un gran número de países. Otros han adherido a ellos y algunos siempre vigilando sus intereses, ya que son grandes productores de opio, como puede ser Turquía y Persia, y no los han aceptado. En esta convención se destaca plenamente la labor realizada por el delegado norteamericano de 1923, quien presentó una moción que podría sintetizarse en la forma siguiente. 1. Declarar que el uso de los opiáceos para otros fines que no fueran médicos deben ser reconocidos como un abuso y por tanto ilegal. 2. Para evitar el expendio ilícito de estos productos, propuso el control sobre la producción del opio bruto en forma que esta producción no excediera las verdaderas necesidades médicas y científicas. Aunque parezca ilógico, esta proposición fue rechazada y que perjudicaba enormes intereses creados por las numerosas potencias productoras. En noviembre de 1927 vuelve a reunirse en Ginebra la llamada Segunda Conferencia. Y en esta asamblea se dejó constancia de que si bien era efectivo que el valioso resultado comenzaba a coronar los esfuerzos tendientes a combatir el uso de la mercancía heroica, por desgracia el comercio de contrabando y el abuso de estas sustancias sin control continuaba aún en gran escala. Se estimó que solo se solucionarían estas irregularidades ejerciendo una limitación en la producción manufacturera y un control severísimo del comercio internacional. Firmaron esta convención más de 30 países, algunos con determinadas reservas aceptaron los acuerdos.
En esta convención además se establecieron la formación de un comité central permanente compuesto por 8 miembros nombrados por el Consejo de la Liga de las Naciones, con el deber de supervigilar todo lo relacionado con el comercio de las drogas heroicas. Este comité comenzó su labor en 3 meses y después de estar en vigor las medidas adoptadas de esta convención. En esta conferencia se redactó también este tipo de solicitud que debían usar los países que comercian estas mercancías. A pesar del interés creciente de diversas naciones para combatir este vicio, de estos múltiples intentos de reglamentar el comercio de esta mercancía, celebrando, como hemos visto ya, diversas conferencias internacionales, hay aún ciertos países que ya sea por grandes manufactureros o grandes productores son han aceptado parcialmente y con numerosas modificaciones los diferentes acuerdos tomados en las convenciones realizadas. Hay distintos países que por sus sabias disposiciones reglamentarias sobre el comercio o tráfico de esta mercancía merecen ser citados especialmente, pudiendo afirmar que restringido o abolido en gran parte el uso habitual o extramédico de esta mercancía. Entre estos países debe mencionarse Estados Unidos y Uruguay, que han establecido el estanco del opio. Daremos a conocer algunos de los artículos más interesantes de la legislación uruguaya sobre narcóticos y mercancía heroica. Me gustaría ver qué diría Allende hoy día sobre Uruguay. Artículo número 1. Declaramos monopolio del Estado la introducción y venta de la Coca-Cola y el opio, así como todas sus sales derivadas que según las comprobaciones científicas sean nocivas para la salud moral física de los habitantes del país. Artículo 4. Se aplicará pena de 16 a 20 meses de prisión. A toda persona que se le encuentre en su poder la sustancia enumerada en el inciso anterior, sin la justificación que deba efectuar la forma prescrita por el reglamento de fecha 3 de diciembre de 1920. Y además las disposiciones que sobre particular adopta el Consejo de Asistencia Pública con la aprobación del Congreso Nacional. Artículo número 8, inciso 2. La reclusión se prolongará en un espacio de tiempo no menor de 3 meses ni mayor de 2 años. Y para permitir la salida del recluido será menester la autorización del juez que tendió en la casa, quien para acomodarla recibirá previamente el informe de 2 facultativos. Artículo 11. Los establecimientos en que se expendieren o usaren alcaloides no destinados a usos medicinales por receta médica u odontológica serán clausurados definitivamente al constatarse el hecho, no pudiendo su propietario y gestores ejercer en lo sucesivo ningún comercio o función pública en el país. Artículo 12. Los particulares que conociendo personas que comercian en alcaloides en contravención a las disposiciones de esta ley, que lo proporcionan o usan, no lo denunciaren y serán considerados como encubridores y penados de acuerdo con el artículo 23 del Código Penal. En nuestro país existe una anticuada legislación tendiente a poner cortapisas al expendio clandestino y al comercio ilícito de esta mercancía. Por desgracia se ha visto en práctica que la ley adolece de varios defectos. No entraremos a enumerarlos ni a comentarlos, porque el jefe de la sección de mercancía y alimentos de la Dirección General de Sanidad no ha manifestado que actualmente se encuentra redactado un minucioso y bien estudiado reglamento que seguramente será aprobado por el Congreso y hoy en el cual se remedian definitivamente las deficiencias existentes hoy en día. De lo expuesto anteriormente se deduce la importancia y trascendencia de este problema. La higiene mental debe contribuir a que se legisle lo más rápidamente posible sobre la concierne al uso de la internación de los alcaloides. Además, debe propender a la organización y creación de los establecimientos especiales para los toxicómanos dependientes del Estado, pues que no es posible que estos enfermos tengan que ser tratados y atendidos en el manicomio, que es lo que se hace hoy. Otro aspecto interesante que la higiene mental debe abarcar en relación a estos enfermos es que lo atañe la capacidad civil de ellos, enajenación de bienes, herencias, testamentos, sobre lo cual poco o nada se ha precisado hasta ahora. Bueno, acá hay una observación de un sujeto que es adicto a la morfina. Nombre AME. Registro en observación. Edad 30 años, profesión periodista, estado civil casado, instrucción universitaria. Antecedente hereditario. Padre vivo sano, muy alcohólico, gran bebedor de whisky. Madre de temperamento nervioso sobre ataques epileptoformes. O sea, tiene epilepsia. Antecedentes personales. Bebedor moderado, fumador habitual, tiene 2 hijos sanos. Enfermedades anteriores, alfombrilla y escarlatina en la infancia, procesos gripales repetidos. En 1921, gonorrea complicada
de orquiepidinitis. Antecedente penal, estuvo envuelto en un delito por estafa, no siendo condenado por mediar en un acuerdo entre el denunciante y la familia del acusado. Ingresa a la casa de Orates. Viene voluntariamente en febrero del 33 para ser sometido en un tratamiento insulínico con el objeto de que abandone el vicio de la morfina. Interrogado, el enfermo manifiesta que desde 1921 usa morfina y que su hábito comenzó a raíz de una orquiopididinitis, pues estando con esta enfermedad sufrió el violento traumatismo en la región genital que lo obliga a guardar cama por un espacio de 3 meses. Al principio se ponía dosis de 20 centígramos 2 veces al día. Poco a poco fue aumentando esta dosis hasta llegar a 2 gramos y 40 centígramos. Desde hace 3 años esta parte absorbe además merca por vía nasal y dosis variable. Bueno, usted sabe lo que es, la harina. Inhalaba harina. Relata el enfermo que para obtener dinero con el objeto de adquirir esta mercancía no ha trepidado en vender a bajo precio no solo las cosas de uso personal, sino también las de su casa y las de sus familiares. Analiza con justeza a los toxicómanos y dice apreciar exactamente lo que son capaces de hacer en el anhelo de satisfacer el vicio. Estado actual: examen somático, examen objetivo, enfermo de estatura más que regular, algo grueso y buen estado de nutrición. Piel y dependencia: blanca, sudorosa, elasticidad conservada, panículo adiposo abundante, sistema piloso normal. Cabeza, cara y cuello, nada de especial. Aparato locomotor y columna vertebral, normal. Aparato respiratorio, respiración ligeramente áspera en ambos cilios. Aparato circulatorio normal. Aparato digestivo, lengua suburral, dentadura en regular estado, faringe y amígdala, nada de especial, el resto del examen negativo. Aparato genitourinario, nódulos pequeños en el epidídimo derecho, próstata grande e indolora. Sistema nervioso, nada de especial. Examen psíquico: individuo muy tranquilo, locuaz y con una gran facilidad de expresión. Síntesis mental: inteligencia más que regular y memoria anterógrada y retrógrada conservada. Sentimientos afectivos, pasionales y morales: manifiesta tener un sumo cariño a su esposa e hijos, no obstante reconoce que bajo el imperio de la mercancía y en la necesidad de satisfacer su vicio no trepidaban recurrir a cualquier medio sin detenerse a considerar que ello perjudicaba a su familia. Voluntad y sus manifestaciones débiles. Bueno, después dice un comentario. Nos encontramos ante un enfermo con antecedentes hereditarios patológicos, por tanto se puede sospechar que está en un estado de constitución anormal. El medio ambiente en que ha vivido, su predisposición facilitaron enormemente su afición al vicio. Dada su instrucción y su inteligencia y el hecho de que voluntariamente haya resuelto internarse en este establecimiento para abandonar el uso de la morfina, nos induce a creer que su curación total podrá obtenerse. Acá vemos algo bastante interesante con lo que cuenta Allende, que mucha gente cuando tenía algún problema mental y ellos se daban cuenta, iban a, por una cuestión de respeto a la misma sociedad, se iban a internar al tiro. Iban voluntariamente. Hoy día tenemos una plaga de enfermos mentales. Ustedes deben verlo en la calle, sobre todo los progresistas, enfermos. Y yo tuve un par de colegas con problemas psiquiátricos declarados y ellos lo decían. Y no estamos hablando de un pequeño TOC, porque todos tenemos cierto TOC. Todos tenemos, no sé, hay gente que le gusta lavar mucho la loza, que no puede dejar todo limpio. Hay gente como yo que en su biblioteca tiene que estar ordenado según el gusto, y si se corrió un poco el libro tiene que ir a moverlo. Bueno, son cosas que son sumamente superables. Pero hay gente, hoy día nosotros vemos a los progresistas, gente con una enfermedad gigantesca. Claro que sí. Pero entran las categorías también de ciertos problemas, Diego Stu. Y saludos, Catherine. Dice, si ayer un tipo bajo las líneas del metro a gritar de la nada. Mira, fíjense, pues estamos llenos de gente loca. Pero si nosotros les vamos a decir, oye, tú estás loco, ellos se enojan. Pero bueno, sigamos. Desde el punto de vista criminológico nos hallamos ante un delincuente ocasional de temibilidad mínima que tan solo una vez ha delinquido llevado por la imperiosa necesidad de satisfacer su vicio. Estimamos que la reeducación podrá en este sujeto influir favorablemente convirtiéndolo en un elemento útil para la sociedad. Acá hay otra observación. ¿Cuántas observaciones son? Una más.
Delincuente loco moral, morfinómano, estafador, nombre CSY, registro en observación, edad 24 años, un año menor que yo, profesión empleado, estado civil soltero, instrucción secundaria, antecedentes hereditarios, padres vivos y sanos, 8 hermanos, 2 muertos en la primera infancia, los restantes son sanos. Ámbito familiar, hogar bien constituido, gente de posición económica holgada, los otros hermanos han trabajado con éxito en diferentes profesiones, ocupando situaciones sociales y políticas más o menos expectables. Antecedentes personales: a los 13 años sustrajo cierta suma de dinero a una persona en su casa y para que no recayera la sospecha sobre él, la cosa que no pensaban sus familiares, escribió un papel en el que se acusaba a una empleada. Miren, con esto se le cae un poco la tesis a Allende, con esta observación, porque según Allende muchas de las cuestiones que uno lleva a delinquir son por problemas hereditario y problema ambiental. O sea, tengo un padre que fue alcohólico y entonces yo soy alcohólico y entonces el alcohol me destruyó mi sistema nervioso y cuestiones así. Entonces, una de las tesis de Allende acá es que muchos de estos problemas es por ser pobre, pero acá estamos viendo a alguien que que era rico, que tenía padres buenos, que tenía una familia buena, pero él era el malo. No tengo idea, Panzer. Según lo que dicen, es que en esta tesis dicen, hasta ahora no hemos leído nada sobre eso. Pero según esto, en esta tesis dice Allende, o bueno, lo que dice la gente, es que habla mal sobre los homosexuales, habla mal sobre los judíos, habla de la eugenesia y no sé de qué cosas, pero hasta ahora no hemos leído nada de eso. Lo único que hemos leído es que Allende consideraba un peligro social a los drogadictos. Para todos estos marihuaneros que andan escuchando Inti Illimani y andan volando por el Cerro Santa Lucía, y ellos se creen allendistas, y que hay que decirles que Allende los consideraba como unas lacras. Digamos, antecedentes personales: a los 13 años sustrajo, no, esto ya lo leí. En los años sucesivos se observó frecuentemente sacaba diversos objetos, ya fueran de sus padres o hermanos, para venderlos o empeñarlos. En 2 o 3 oportunidades se arrancó de su hogar, primero a las casas de unos amigos o parientes y después a pensiones o burdeles. Teniendo más tarde, pedía dinero a los amigos de su padre o bien falsificaba documentos y colectaba dinero con supuestos fines de caridad. Debido a una estricta vigilancia de su padre, pasó cerca de un año en una forma correcta. En esa época ingresa a la escuela militar, donde cursó normalmente sus estudios, saliendo con el grado de oficial. Poco tiempo duró en el ejército, pues hubo de retirarse por haber engañado a una distinguida dama, ya me imagino que es, a quien solicitó una gruesa suma de dinero con la cual iba a hacerse una revolución. Despedido del ejército, logró conseguir un empleo en una compañía de teléfonos, trabajando durante 6 meses en forma más o menos correcta. Más tarde su comportamiento empeora, faltando con repetidas ocasiones a su puesto y enseguida falsificando un cheque, facturas, etcétera, etcétera. Fue expulsado de su ocupación y evadió la acción a la justicia, merced de que sus padres cancelaron el monto de lo estafado. A estos antecedentes podrían agregarse muchos otros, pues son innumerables las veces que ha delinquido. Antecedentes mórbidos: difteria a los 10 años y gonorrea en el año 26. Hábitos: fumador, bebedor, morfinómano, cocainómano, o sea, no ingería nada. Entre sus amigos se cuentan reconocidos homosexuales. Miren, aquí hay algo. Entonces, mire, fíjese que lo consideran como algo no muy bueno, pues, porque lo está poniendo como un antecedente. Los hábitos, acá pone puro hábitos malos: fumador, bebedor, morfinómano, cocainómano, y además tenía amigos homosexuales. Acá hay una perlita. Síntesis del delito por el cual se procesa: tentativa de que estafa. No, acá está borroso. Es muy antiguo esta cuestión. Tentativa de estafa a un distinguido diplomático de quien solicitó dinero invocando como pretexto el nombre de un conocido político chileno. Ingreso al manicomio. Ha estado en 2 oportunidades en el departamento de observación, en ambas se ha fugado. En la actualidad ha sido enviado a la sección de investigaciones para que se dictamine sobre su estado mental. Además va a ser sometido en un tratamiento con el objetivo de quitarle el hábito de las drogas. Examen somático: no se constan estigmas degenerativos ni alteraciones patológicas de ninguna especie. Examen psíquico: individuo tranquilo, vivaz, conversador y de elocuencia exagerada. Síntesis mental: inteligencia desarrollada, memoria excelente, asociación de ideas correcta. Esfera afectiva disminuida, estima que su familia exagere y pondera los hechos cometidos por él. O sea, es como estos progres que se mandan una embarrada y ellos después dicen que estaban exagerando los demás exageran. O sea, yo atropellé, no sé, la casa, o sea, choqué la casa de alguien,
maté al perro, pero exageran si no fue para tanto. Comentario. En este enfermo no notamos antecedentes hereditarios de importancia. El medio ambiente en que se desarrolló su vida debió haber constituido en un freno para su temperamento delictuoso, o sea, este individuo observamos netamente la influencia de factores endógenos, ya que a pesar de las condiciones de vida notadas anteriormente ha delinquido desde niño. Su inteligencia, sus modales convincentes, su educación, cualidades mal aprovechadas por cierto, hacen que este individuo, un delincuente peligroso, puesto que cae sumamente fácil a caer sus artimañas. Sus continuas reincidencias nos obligan a pensar que su reformabilidad y readaptación son muy problemáticas. Su internación en la cárcel o en el manicomio nos hace perjudicial para este individuo y es de lamentar que no exista un establecimiento en que puedan ser recluidos estos seres para ser tratados respecto a sus vicios, morfina, cocaína y reeducarlos. En este establecimiento deberán obligarse a trabajar para pagar mantención en ellos. Es lo que decía más arriba en el caso de Dinamarca. Luego dice, consideramos a este enfermo como un ejemplo típico de delincuente loco moral y por tanto somos escépticos en cuanto a su futura educación en el medio social. Su reclusión deberá ser permanente y en el caso de salir será necesario que se le someta a una estrecha y estricta vigilancia. Cuarta parte. Individuo, segundo factor, etiológico del delito. Individualidad, temperamento, carácter o influencias. Sistemas endocrino-vegetativo, observaciones, individuo y criminalidad. No, dije las palabras prohibidas. ¿Qué palabras prohibidas? No sé. ¿Qué cosa? Endocrino vegetativo. Ahí me salió la primera. La individualidad, la constitución, el temperamento y el carácter y sus influencias. Capítulo 1. Dice, hay una cita de MacAuliffe. Dice, es un predominio fisiológico y morfológico lo que da a cada uno de nosotros sus caracteres específicos. Entendemos por individuos el ser que teniendo las cualidades y propiedades peculiares al género que pertenece, posee estas cualidades y propiedades con características propias constituyendo una entidad distinta de todos los de su género. Los individuos, a pesar de su comunidad de origen con los demás seres, tienen un sello personal y propio que hace que no obstante poseer todas las cualidades del género, sean siempre específicamente determinados y distinguiéndose constantemente por sus caracteres exclusivos y peculiares. Fíjense lo que va a decir, miren. Y esto depende de cada uno lo que crea. Ya, yo tengo mi cuestión. Mire lo que dice. El individuo representa la unidad de la raza. Los hombres se diferencian entre sí por sus variaciones morfológicas, fisiológicas y psicológicas, variaciones a estas que hacen diferente y diversa la forma de reacción y de adaptación de cada ser. Y son también diversas estas formas en un mismo individuo en las diferentes edades. Primero, crían en la raza, lo cual yo soy creyente. O sea, no es una cuestión de creencia, es una cuestión que la raza existe, y punto. Y por otro lado, siendo que Allende es socialista, acá representa de nuevo la cuestión del individuo. Y recuerden que el individuo es una cuestión meramente liberal, acá Allende, que es socialista, lo reconoce. Sigo. Así la vida tiene matices muy diversos según cada etapa de nuestro desenvolvimiento. Infancia, adolescencia, edad madura, senectud, constituyen periodos forzosos que la humanidad recorre y durante los cuales los factores individuales de reacción y de adaptación varían en sus manifestaciones de concepción y adaptación. Estoy de acuerdo, Parabellum, si es solamente ver a... Busquen, sigan escuchando lo que estoy diciendo, abran una pestaña en Google y busquen Marchas del Partido Socialista 1933 en Google Imágenes. Y se van a dar cuenta de unas similitudes por ahí. No estoy diciendo que sean exactamente lo mismo. Lo que quiero decir es que en esta época el Partido Socialista era una mercolanza de todo. Había de todo. Habían social nacionalistas, habían marxistas, habían socialista utópico, había de todo. Entonces ahí ustedes pueden ver ciertas cualidades, ciertas similitudes. Busquen eso, por mientras. Para su estudio y comprensión definiremos ciertas cualidades inherentes a todos los individuos. A pesar de sus diferencias como también de sus características individuales, la ciencia ha tratado de clasificar a los humanos encuadrándolos dentro de analogías somáticas y psíquicas similares. Constitución. Llámase así el estado del hombre mirado desde el punto de vista anatómico, en su estructura y en su aspecto estático. Debemos así declarar que este concepto tiene también diversa acepción, así como Aquiles Delmas y Boll.
establecen una clasificación de las constituciones basada en el criterio psicológico. Dice, se compone esta de 5 tipos: A, paranoico con tendencia exagerada al yo; B, perverso, indisciplinado y amoral; C, mitománico, caracterizado por la tendencia de alterar la verdad y a la mentira y a la fabulación y a la simulación; D, ciclotímico, ligado a sus actividades y por exceso de efecto de estas cambiante en sus manifestaciones; y E, hiperemotivo, que se distingue por exageración difusa de su sensibilidad y por insuficiencia de la inhibición motriz, refleja y voluntaria. O sea, son puras descripciones psíquicas del Partido Comunista de esto. Pues dice, carácter es el conjunto de disposiciones psicológicas y morales que distinguen a un hombre de otro. La diferencia individual es de esta manera de sentirse emocionado, de pensar, de reaccionar frente a las excitaciones. Para Kretschmer, el carácter de la totalidad de las posibilidades reactivo-afectivas del hombre, condicionadas por su fondo hereditario y por factores exógenos. Carácter y constitución de relaciones. Ambas comprenden aquellas cualidades psíquicas ligadas al fondo hereditario. Temperamento es la actividad total y fisiológica funcional global del hombre contemplada en su aspecto dinámico. Diatesis es una orientación morbosa del temperamento y modalidad funcional de ciertos sujetos, generalmente hereditaria, que reaccionan en forma normal a los diversos estímulos. Numerosos años y vacilaciones parecen haber abierto definitivamente una ruta por la cual se marcha en la actualidad con seguridad, y así los conceptos de constitución y temperamento y carácter que han sido orientados hacia la endocrinología y las relaciones de esta y el sistema neurovegetativo. Bende, el endocrinólogo por excelencia, ha descrito los siguientes temperamentos. Oh, son caletas. Ya vemos qué dice. Temperamento hipotiroideo. Se caracteriza por los estados de insuficiencia constitucional y tiroidea. Sus caracteres son los siguientes: hábito general brevilíneo, estatura a menudo inferior a la normal, tendencia a engordar, con depósitos de grasa predominante en la cara y el cuello. Siendo el individuo brevilíneo, los diámetros de la longitud parecen insuficientes y los diámetros transversales son exagerados. Predominio del volumen del tronco sobre los miembros. Gran desarrollo abdominal. Cabeza generalmente grande, cuello grueso y corto, manos pequeñas, ojos chicos y poco expresivos, nariz corta y ancha, cejas ralas, sobre todo en su tercio externo. Canicie y calvicie precoz. Piel gruesa y de turgor aumentado, poco pigmentada, de color amarillo pálido. Se surca prematuramente y como las secreciones sudorales son insuficientes, muy pronto toma un aspecto seco y rugoso. Se infecta muy fácilmente. Distrofia inguinal y dentaria. El trofismo muscular, a pesar de estar más o menos bien constituido, evidencia una reacción muy lenta y poco prolongada. Insuficiente desarrollo del corazón izquierdo y del sistema arterial en relación al corazón derecho y al sistema linfático venoso. Sí, Parabellum, son la gente corpulenta. El temperamento hipotiroideo se refiere más bien a la gente que tiene una complexión corpulenta, lo endomorfo. Hay éxtasis frecuente en los linfáticos y venas que muy a menudo se dilatan, y como a veces también el corazón mismo, propensiona a los enfriamientos de las extremidades a las cuales se ponen violáceas. El pulso es pequeño, existe microfixia, bradicardia, hipotensión arterial, hipoglobulia y hipoglicemia. Todas las reacciones del organismo son torpes y lentas. El tono simpático es deprimido y de tendencia al vagotonismo. Claro que así, también estoy describiendo un progre que es medio gordo, pero un progre. Conozco varios. Temperamento hipotiroideo. El otro era hipo y este es hipertiroideo. Este temperamento tiene caracteres completamente opuestos al cuadro anterior. Sus manifestaciones son la taquicardia, escasez del tejido adiposo, o sea, la gente, ¿cómo era? La gente delgada. Se me olvidó el nombre, endomorfo, mesomorfo, ¿y cuánto era el otro? Se me olvidó lo flaco. Los miembros son demasiado largos y evidencian una longitud notable de predominio sobre el volumen del tronco. La forma corpórea general conserva por mucho tiempo su aspecto juvenil y elegante. La delgadez es habitual y poco influenciable para la alimentación. Esta delgadez constitucional se puede acentuar sobre todo por la acción de factores psíquicos desfavorables.
Es para no decir Parabellum, si sé que es la gente gorda, pero es para no decir gordo, po, porque a YouTube no le gusta. Ya lo dije, la gente gorda. El temperamento hipotiroideo es para la gente gorda, el temperamento hipertiroideo es para la gente flaca. Eso. Ya lo dije, si YouTube llora, ya no importa, ya valió. El trofismo piloso muy desarrollado, sobre todo a nivel de cuero cabelludo de la ceja y del tronco. Dientes y uñas bien constituidos, ojos grandes y brillantes y a veces algo prominentes, hiperplasia de las tiroides, el sistema arterial y ventrículo izquierdo y la aorta mucho mejor desarrollados que el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, tendencia a la hipertrofia y dilatación del corazón de las grandes arterias de origen simpático, hipertensión sistólica, y hipotensión distólica ligera, factores que se combinan para dar a las arterias una gran pulsatividad, hiperexcitabilidad del vasomotora, que se manifiesta por fenómenos de vasodilatación en la cara y en las manos, hiperperstatilismo intestinal, orientación neurovegetativa hacia el hipersimpático tonismo. Perdón por son unas palabras tan complicadas. Tendencia a la diarrea. La inteligencia está muy bien desarrollada, es pronta, vivaz, con un desarrollo notable del sentido crítico, emotividad, afectividad exageradas, voluntad fuerte pero fácilmente depresible, o sea, de que sufre depresión. Carácter neuroesténico, con tendencia al pesimismo y con los estados depresivos. Temperamento hiperpituitario. Está caracterizado por miembros más desarrollados que el tronco, facies anchas, manos y pies de forma maciza y grosera, surcos faciales muy marcados, reborde orbitario saliente, mandíbula ancha y espesa. O sea, este es un chat. Este es un chat, este es un alfa, como se dice. Dientes robustos y espaciados, piel tosca con orificio muy marcado aparente en la glándula sebácea, vello escaso y nutrido en el tronco y los miembros del cabello, por el contrario, escasos. Mayor tamaño del órgano genital externo, poca adiposidad, más bien delgadez, tendencia a la arteriosclerosis, hiperperistaltismo intestinal, psíquicamente gran tendencia a la inquietud y a la excitabilidad mental, a la hipermotividad con inteligencia en general muy desarrollada. Temperamento hipopituitario. Se observa en ambos sexos y durante el curso de la infancia se caracteriza por talla y crecimiento insuficiente, con adiposidad exagerada y relativa detención en el desarrollo de los huesos en longitud y en espesor, sobre todo al nivel del tronco. La cabeza es pequeña, la nariz puntiaguda y estrecha y definición irregular, cabalgando unos dientes sobre otros en la mandíbula inferior. Es muy pequeña y comprimida, mientras que el mentón es puntiagudo, oculto, a veces por la acumulación de la grasa, la boca disminuida en forma redonda y los labios delgados. Las órbitas redondeadas están demasiado próximas o demasiado alejadas, a veces de tipo mongoloide. La respiración nasal puede ser difícil por la vegetación y la estenosis. Las manos son pequeñas, cónicas y con falanges delgadas. En los hombres los genitales son pequeños, como hundidos en un cúmulo de grasa, y algunas veces se da el criptorquidismo. La grasa se localiza en la región mamaria, en el abdomen, en los brazos, en las corvas de los muslos. El aspecto general es afeminado, sobre todo en la segunda infancia. El desenvolvimiento intelectual ligeramente retrasado, el carácter caprichoso. En ambos sexos se ofrece proporción infantil en el esqueleto de aspecto prepubertal, y el feminismo en el... No, no es la ideología, más bien es como la feminidad. Y el feminismo en el hombre y caracteres sexuales incompletos en la mujer. O sea, que es un hombre medio afeminado físicamente, a esto se refiere. Yo dije, feminismo, ¿qué tiene que ver el feminismo acá? Y también en ambos sexos se dan debilidad muscular, vagotonía, presión arterial baja, pulso lento, tendencia a la hipotermia, torpeza psíquica, apatía, puerilismo mental, incapacidad de fijar la atención y a veces impulsibilidad y falta de sentido moral. Así es Parabellum, baja testosterona, no tiene ni testosterona. Temperamento hipogenital. Pende lo distingue de otro tipo más complejo, el timo linfático. Observa que la detención funcional endocrina de las glándulas sexuales implica modificaciones morfológicas. Toda alteración de la función lleva consigo una modificación de la forma. Existen las modificaciones somáticas del hipogenitalismo acentuado. El temperamento hipogenital es uno de síndrome mórbido. Este tipo de hipogenital esencial tipo eunocoide
Tienen las piernas largas junto a la hipoplasia de la cabeza y del tronco, estatura superior a la media, defectos de los desarrollos de los órganos genitales y de los caracteres sexuales de la pubertad, somáticos y psíquicos. Este tipo de busto corto, longilíneo, se observa en los dos sexos en el periodo puberal, pues luego modificarse ligeramente, pero siempre es posible reconocerlo por la longitud de los miembros inferiores. El eunucoidismo es posible que sea hereditario. Pende ha descrito en 1921 algunos signos hipogenitales, pelo aislado, el lunares en los ángulos del labio superior o del mentón, a los cuales llama pelos de la mujer vieja. Pelos de la mujer vieja. O sea, las mujeres que tienen bigote. Habían unas tipas que hace un tiempo atrás que están con la moda de dejarse los bigotes. Ay, cuánta gente. Temperamento hipergenital, y con esto termino, porque ya llegamos a la hora. Se caracteriza por un desenvolvimiento exagerado de los caracteres sexuales en general, por el predominio del tronco, por la preponderancia del tórax sobre el abdomen, por la estrecha dimensión de los diámetros transversales de la pelvis, por miembros relativamente cortos, estatura un poco inferior a la media, cráneo voluminoso, peso elevado, en relación con la estatura y desarrollo marcado de los músculos que son vigorosos, corazón voluminoso, parasimpaticotonía, carácter calmado, afable, eufórico, muy activo, muy enérgico, con tendencias artísticas muy desarrolladas. En la mujer, desarrollo precoz de las formas sexuales, pelvis grande, alta, ancha, senos más bien pequeños y muy poco ricos en grasa, menstruación precoz y a veces repetida en los meses, sensibilidad exagerada de los órganos genitales y de los senos, gran fecundidad, estatura en general pequeña. A ver cuánto falta. Oh, caleta. Voy a leer estas dos páginas porque ahí llega un punto aparte. Temperamento hiposuprarrenal. Tronco corto, miembros largos, caja torácica poco desarrollada, huesos largos, delgados, delgadez habitual y aspecto caquéctico. Insuficiencia marcada del desarrollo de la musculatura estriada y lisa. Tendencia a tosis viscerales. Linfatismo general acentuado con hiperplasia del timo o sin ella. Débil desarrollo del corazón y las arterias. Hipotensión arterial marcadas, síncopes fáciles. Linfocitosis sanguínea. Piel hipotrófica y con aumento de pigmentos, sobre todo en las partes descubiertas del cuerpo. Psiquismo de tendencia a la depresión o a la melancolía, al pesimismo y al dolor muy exagerado. Inteligencia normal o por encima de la media, y el sujeto es también hipertiroideo. Temperamento hipersuprarrenal, aspecto apopléctico con desarrollo excesivo o hipertónico del aparato muscular, vigor notable, tensión arterial superior a la media, tendencia a la hipertrofia izquierda del corazón, arterias periféricas hipertónicas, gran energía moral e intelectual, euforia y carácter agresivo, instinto de lucha exagerado. En la mujer, obesidad general con hirsutismo o abundancia de cabello de tipo masculino, o sea que tiene pelo en los brazos. Las mujeres que tienen pelo en el brazo, tienen como pelucilla en las patillas, eso se llama hirsutismo. O abundancia de cabello de tipo masculino, precocidad del desarrollo genital y con tendencia a la disociación de los caracteres sexuales, masculinismo de carácter. Uy, miren, fíjense esto. Yo conozco un par, unas fulanas que tienen estas cuestiones, que no necesariamente son lesbianas, pero son machorras, son, como se dice en el lenguaje gringo, tomboy. O sea, son marimachas y tienen estas cuestiones. Y ustedes me dicen si conocen a alguien de esto. Sí, este libro, por si acaso, tiene como 150 páginas. Todavía nos faltan como 100 páginas, así que tenemos para rato. Pero obviamente no nos vamos a comer 100 páginas hoy día. No me da la garganta. Temperamento hipertímico, caracterizado según Berman por tipo seráfico o angélico en la infancia, bien proporcionado, delicado, en piel transparente que cambia con facilidad de color. Los cabellos son largos y sedosos, los movimientos gráciles. Estos seres, modelos de belleza, son víctimas de la tuberculosis y en general de las enfermedades infecciosas. A partir de la pubertad se observan en ello con gran tendencia a la inversión de los caracteres sexuales, psíquicos y físicos por existencia en el hombre de formas feminadas, tórax largo, caderas anchas, nalgas redondeadas, mórbida, piel de color blanco opaco, poco vello en el rostro y a veces genu valgum y pie plano.
El hipertimismo en la mujer puede limitarse a la delicadeza de la piel, a las uñas y un débil desarrollo piloso y mamario, a menstruaciones poco frecuentes y retardadas y a veces cierta obesidad a una juvenil persistencia. Las arterias son hipoplénicas y en el caso del poder muscular, hallándose por ello expuesto a la muerte. Psíquicamente está caracterizado este tipo por la tendencia a la homosexualidad, al masoquismo, a la falta de sentido moral y al grado mayor o menor a la impulsividad, a la incapacidad de adaptación, a las dificultades de la vida social con propensión a la criminalidad atenuada y al suicidio. Miren, esto es interesante. Yo no conozco mucho esta cuestión, pero si ustedes se dan cuenta, entre, entre todos estos tipos que son, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Drag queen, travesti, transgénero, todas estas cuestiones, ustedes se dan cuenta al tiro cuando se nota que son hombres, porque tienen una quijada, pero que se nota a millones de años de distancia. Eh, pero también hay unos tipos que son tan afeminados en su cara que no se da uno cuenta. Bueno, yo sí me doy cuenta, tengo un radar para esas cuestiones. Donde estudié se notaba esas cuestiones. Pero fíjense ustedes, hay unos tipos que realmente tienen rostro afeminado y le ponen una peluca y pasan por mujeres. Y eso es lo que se refiere con esta descripción. Bueno, por lo menos estas descripciones tienen correcto. Capaz que hoy día el progresismo diga que todas estas cuestiones son falsas, pero estas cuestiones son ciencia. Acá lo que está describiendo Allende son cuestiones científicas. Temperamento hipoparitorideo. Se trata de sujetos espasmofílicos con tendencia a los fenómenos de hipercinesia o hiperreflectividad en el dominio de los músculos estriados o lisos con hiperexcitabilidad eléctrica y mecánica de los nervios motores y sensitivo sensorial que los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Se observa en ellos reducción del esmalte dentario o dientes débiles que se caen fácilmente, predisposición a la infancia al raquitismo, metabolismo anormal del calcio, tendencia a la glucosuria alimenticia, aumento de los fosfatos en la sangre. A veces se asocia al hipopancreatismo, que se puede definir como disminución en la tolerancia de los hidratos de carbono. Ya, ahí ya llegamos al punto aparte. ¿Cuánto queda, Ben? No, ya que falta caleta para el otro capítulo. O por lo menos para el subcapítulo siguiente. Falta mucho. Quedamos en capítulo 81. O sea, en capítulo 81, página 81. Bien. Saludemos. Y antes que nada, recuerden que a las 5 de la tarde, hoy día, Dios quiera, que no nos falle el internet, vamos a tener de invitado a el señor Stevenson Fernández, que escribió un libro sobre Jaime Guzmán en profundidad, cosas que nadie sabe. ¿Ya? Saludos a Manea, Maggie, Apolo Jovis, ¿quién más? Laura Soledad, Adam CL, Moret, Tomasita Torquemada, Paul Alberts, Plastic Rock, Tapita para el Loro, Catherine OK, Diego Stu, Santa Claus, ¿quién más? Manuel Holger, Fractal, José Bueno, Panzer, Parabellum, Rodríguez, L, saludos, bien, estoy bien, muchas gracias. Andrea Ríos, claro, pura fake news, todas estas cuestiones. Geraldine. ¿Quién más? Pablo Fuentealba. Y dejémoslo hasta acá. Nos vemos a las 5 de la tarde para que me acompañen, por favor. Y eso. Mañana seguimos con la lectura a las mismas horas, si la garganta me da. Y eso. Nos vemos a las 5. Chao, chao.